Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo, como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de mano entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Quizás no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez. Ese era el propósito fundamental. Ya lo vimos en octubre, cuando invirtieron una cantidad de dinero, erogaron una cantidad increíble de dinero. Inclusive a personas se les encontró con dinero que estaba destinado a ser entregado a los manifestantes, a personas, inclusive a personas vinculadas a bandas criminales para que salgan a hacer desmanes en el país. Siguen las informaciones en nuestra conexión global. En Ecuador, organizaciones de trabajadores y docentes llaman a la jornada de movilizaciones en defensa de la educación pública y en contra de las medidas económicas para el 25 de mayo. A esta hora empleamos la información con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, te saludamos. Cuéntanos más sobre esta convocatoria. Hola Luis, ¿cómo te va a ti y a toda la audiencia de Telesur? Así es, como lo hemos venido contando por la pantalla de Telesur, ya previo a estos anuncios económicos ya se desarrollaban diferentes acciones justamente en contra de las medidas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno para enfrentar esta crisis económica. Aparte de ello, fueron los estudiantes quienes se pronunciaron primero en rechazar el recorte al presupuesto de la educación. Luego de ello, ha venido siendo ya también de rechazo popular las 2 leyes económicas aprobadas por la Asamblea Nacional y finalmente estos últimos anuncios económicos emitidos por el gobierno nacional. Parte de ello ya da luz verde a esta negociación de contratos, de flexibilizar también el tema de la jornada laboral en el sector público, pero además también la reducción de los salarios. En ese sentido y diversas acciones están acordado por parte de los trabajadores. Parte de ello es el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, también la UNE, los docentes, quienes han llamado a una jornada nacional de movilización en contra de las medidas económicas y en defensa de la educación pública. Se espera que el 25 de mayo se tomen estas acciones y de tal manera seguir con estas jornadas en defensa de los derechos de los trabajadores. A este pronunciamiento también lo veníamos contando desde la CONAIE. Hemos conversado con uno de sus dirigentes, Leonidas Diza, quien aseguró justamente en una entrevista a Telesur que la CONAIE también se prepara para tomar acciones. Si bien por el momento ahora se están respetando todos los protocolos de bioseguridad
más aún cuando Pichincha, la provincia donde nos encontramos ahora en la capital, continúa en semáforo rojo, lo cual todavía hay disposiciones de restricción de movilización. Nosotros todavía tenemos un toque de queda que continúa vigente en la tarde y asimismo diferentes medidas, justamente cumpliendo con todos los protocolos que se ha dispuesto en el tema de la prevención del nuevo coronavirus. Pero además, Luis, también algo que ya venía criticándose sobre este tema de flexibilización en el trabajo, el presidente Lenín Moreno ya ha emitido los decretos ejecutivos, lo cual ya se concreta finalmente. Son 2 decretos, uno de ellos es el 1053, donde se habla de la reforma del reglamento general a la ley orgánica del sector público en lo concerniente a las jornadas especiales, y amplía un poco el decreto de lo que dice: justamente por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad por un periodo no mayor a 6 meses, renovables por 6 meses más, por una sola vez, la jornada de trabajo podrá ser disminuida previa autorización del Ministerio Rector del Trabajo hasta un límite no menor a 30 horas semanales, y asimismo se puntualiza en este decreto que si se terminara la relación laboral posterior justamente de los servicios, las bonificaciones se calcularán sobre las últimas remuneraciones recibidas antes del ajuste de esta jornada. Es uno de los decretos que ya da luz verde a esta flexibilización y a este acuerdo entre los trabajadores en el sector público, pero además también ya entra en vigencia el decreto 1054, que es donde se habla del reglamento de la regulación de precios de derivados del petróleo, por lo cual se establece ya los precios nuevos, que si bien el gobierno ha dicho que es una reducción en el precio del extra, el ecopaís y el diésel, esto se traduce, Luis, a justamente ya a levantarse los subsidios a la gasolina, una medida que ya previamente fue fuertemente criticada por los sectores populares indígenas en el país. Denis, gracias por actualizarnos la información sobre Ecuador. Continuamos nuestro recorrido informativo por América y el mundo. En Ecuador, trabajadores despedidos se manifestaron en contra de las nuevas medidas económicas dictadas por el gobierno que permiten el cierre de compañías, secretarías y servicios del Estado. Nuestra compañera Denise Herrera nos tiene todos los detalles desde Quito. Adelante. Gracias por el contacto. Un saludo desde Ecuador. Efectivamente, ya se empiezan a desarrollar diferentes actividades y acciones en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. En ese sentido, recordemos que se han aprobado 2 leyes económicas para enfrentar la crisis de la pandemia por la COVID-19, pero además también hubieron recientes anuncios por parte del presidente Lenín Moreno referentes a el recorte que estará en el sector público, por lo cual se traduce a despidos y a una situación precaria para los trabajadores, que ha sido una situación que han venido denunciando diferentes organizaciones de trabajadores, docentes y estudiantes en el país. En ese sentido, hoy nos acompaña Pablo Iturralde, miembro de la Asamblea Nacional Ciudadana, quien nos contará un poco por qué deciden tomar estas acciones económicas. Bienvenido, Pablo. Ustedes han hecho una acción, han venido siendo también críticos con las decisiones del gobierno. Cuéntenos ¿por qué rechazan estas medidas? Buenos días, un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos miran, y un agradecimiento a Telesur, que permanentemente está acompañando las luchas de los pueblos en América Latina. Nosotros, como Asamblea Nacional Ciudadana, hemos decidido el día de hoy volver a las calles, y lo hacemos fundamentalmente porque el país prácticamente se cae a pedazos, porque tenemos un colapso a nivel social, a nivel humanitario, a nivel alimentario, a nivel económico, a nivel ético y a nivel político. Frente a esta situación donde está en juego fundamentalmente la vida, pero también está en juego el hambre de millones de ecuatorianos, y donde está en juego además el empleo, los derechos de la ciudadanía, nosotros hemos decidido efectivamente volver a las calles, básicamente para rechazar tanto las 2 leyes aprobadas la semana anterior, la ley de apoyo, mal llamada de apoyo humanitario, y el Código de Finanzas Públicas, porque significan un garrotazo efectivamente contra el pueblo. Y de la misma forma hemos venido a rechazar las medidas económicas anunciadas por Lenín Moreno el lunes pasado. Total, ya sabemos cuál ha sido el recorrido de nuestra historia y las distintas subordinaciones en la época de la República hasta el día de hoy, cuando descaradamente también practicamos una subordinación al hegemón, al centro, que usted lo sabe,
es Estados Unidos, ese centro, hoy subordinados a las instituciones que manejan la economía planetaria, sobre todo controlando los intereses, no controlando los intereses, en favor de los intereses del sistema financiero internacional y nacional. Para ayudarnos a reflexionar no solo de este tema, pero sí de la situación general de nuestra región, está con nosotros, usted ya la está viendo, una doctora en ciencias sociales, es Soledad Stossel. Soledad es de origen argentino, es argentina, pero también ya se siente medio ecuatoriana, y con ese apellido hay que remontarse algunos años atrás y encontrar raíces en Alemania, como suele suceder en Argentina, ¿no? ¿De dónde descienden los argentinos, las argentinas? Hacíamos esa broma y la respuesta era de los barcos. Bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? No sé si te gustó esa broma, creo que no. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, hay todo un mito, ¿no?, en Argentina que se suele repetir, ¿no?, esto de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no?, que se instaló mucho en el siglo pasado, lo cual ya se instaló, como digo, como un mito, pero al mismo tiempo fue una forma también de desvalorizar a todos los pueblos originarios, ¿no?, que habitaron originalmente el suelo argentino. Así que después se produjo todo el mestizaje, ¿no?, entre los pueblos originarios y aquellos inmigrantes que provinieron especialmente de Europa. Es una buena observación la que me haces y la acepto incluso hasta como una reprimenda, ¿no? Es cierto, en Argentina se ha ocultado mucho a los pueblos originarios, por lo menos esa Argentina más europea, más de Buenos Aires, más de la capital, más porteña, y cuando de repente empezamos a ver argentinos con rasgos claramente indígenas, es como una sorpresa, ¿no? Ah, mira tú, los argentinos también tienen pueblos originarios, y eso es bueno saberlo. Sí. Sí, bueno, ¿no?, si nos remontamos a la historia 2 siglos atrás, en Argentina fue brutal, ¿no?, las campañas que ha habido en el siglo XIX justamente para poblar al país, pero con determinadas Varios cohetes personas, impactan, ¿no?, en la embajada de Estados Unidos en Irak. 2 cohetes han alcanzado la madrugada de este martes las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak. Al menos 3 cohetes Katyusha fueron lanzados contra la misión diplomática de Estados Unidos en Bagdad. 2 de los proyectiles alcanzaron las inmediaciones de la embajada y el otro cayó sobre el edificio de una casa que se encuentra cerca, han reportado medios locales iraquíes. Algunos informes locales especulan que uno de los proyectiles impactó en las inmediaciones de la embajada del Reino Unido en la capital iraquí. Conforme a varios medios iraquíes, el ataque no dejó víctimas mortales y solo un edificio vacío se vio afectado. El lanzamiento de proyectiles fue perpetrado desde el barrio de Edrisi, situado en el este de la ciudad. Tras el ataque, la embajada estadounidense, ubicada en la zona verde de Bagdad, activó las sirenas de alarma antiaérea. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque. En las imágenes de un vídeo se ve un incendio, producido tras el impacto del misil, y a fuerzas del orden concentradas en el lugar del ataque. La zona verde es una de las áreas más protegidas de la capital iraquí, debido a que alberga varias sedes diplomáticas. El último ataque a esta área tuvo lugar